Evangelio de Lucas se nos habla de los profetas. Los profetas sobre todo tenían la misión de anunciar los mensajes que Dios les daba a los profetas para que ellos lo transfirieran a la comunidad, al pueblo. Y sobre todo los profetas anunciaban, pero también denunciaban. Y por eso muchos de ellos no eran apreciados. Los profetas tenían que huir de muchos lugares para que no fueran muertos. El mismo Cristo fue muerto porque decía las cosas que tenía que decir, porque denunciaba la hipocresía, porque denunciaba la falsedad. Y por eso a muchas personas de la autoridad civil y aún personas de la autoridad religiosa no les pareció el mensaje de Cristo y se juntaron para darle muerte. Pero más sin embargo esa es la misión del profeta. Y yo creo que el sacerdote también debe de ser un profeta y también tiene que anunciar el mensaje de la salvación, pero también tiene que correr el riesgo de denunciar. Y yo hoy quisiera invitarles, como una especie de denuncia, a analizar ciertos ambientes de algunas familias. Y sobre todo quisiera en aquellos esposos jóvenes, cuando los esposos jóvenes comienzan a vivir, a preparar, cuando son novios, que comienzan a preparar el banquete, la celebración de la misa, los primeros que les ponen zancadilla y los primeros que les ponen piedras en su camino, tristemente son sus propios familiares. Y cuando ellos mismos organizan el banquete, la cena o la comida, no falta algunos de los queridos suegros que digan que la comida no estuvo buena, que la fiesta no fue agradable. Y desde allí los suegros están manifestando una inconformidad y sobre todo un enojo porque aquella pareja joven no se dejó manipular. Y ya hay que denunciar eso. Y se tiene que reflexionar sobre este aspecto. ¿Se ayuda, se estorba o hasta en ciertas ocasiones se critica para hacer sentir mal a la pareja del hijo o a la pareja de la hija? Y yo me pregunto, ¿de qué nos sirve ser católicos? ¿De qué nos sirve recibir el pan bendito? ¿De qué nos sirve la oración si verdaderamente no vamos trabajando para que haya un cambio en nuestras vidas? Cuando la nuera hace la comida de cierta manera, interviene la querida suegra y le dice, eso no le gusta a mi hijo, a mi hijo le gusta esto y esto y esto y esto. Y la palabra de Dios en la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Corintios dice, cuando era niño hablaba, pensaba y sentía como niño, pero ahora que ya soy un adulto, tengo que pensar como un adulto. Y si ya me emancipé de mis papás, no voy a permitir que mis papás influyan en mi vida para amargarla. Y yo en lo personal se lo digo. Yo nunca he tenido un familiar conmigo para evitar exactamente que ellos interfieran en el ministerio, en el trabajo que yo realizo. Los visito, convivimos, de vez en cuando visitan, pero una cosa es eso y otra cosa es permitir que se metan en donde no se tienen que meter. Y ojalá lo entendamos todos.
Te lo digo a ti, mi hija, para que lo entiendas tú, mi nuera o mi yerno. Por ahí va este mensaje. Y ojalá lo entendamos. Si verdaderamente queremos a nuestros seres queridos, hay que meternos lo menos que sea posible en sus vidas. Cuando ellos nos pidan un consejo, un apoyo, una ayuda, hay que hacerlo con gusto, pero respetando. Por eso, ¿qué tan importante es para ustedes, novios, esposos jóvenes, antes de casarse, deberían de comprar su terreno y deberían de construir su casa para que no se vayan a vivir con ninguno de los dos suegros? Sería lo ideal, sería lo mejor. Aunque la mamá, hay muchas mamás manipuladoras, hijo, pues vente a vivir aquí, aquí te ahorras la renta, aquí te ahorras esto, pero también hay que decir, sí, se ahorran económicamente muchas cosas, pero qué amargura de la nuera o qué amargura del yerno, porque no vive un ambiente que quisieran vivir libremente. Que el ser bautizados, el creer en lo que creemos, en el amor, en Dios, en Cristo, nos haga tomar conciencia que debemos de ir respetando, animando y fortaleciendo para que los hijos maduren. Y maduren a veces comenzando de nada, pero eso los tiene que hacer responsables. Y ustedes, los suegros, por amor a sus hijos, verdaderamente métanse, vuelvo a repetir, lo menos que sea posible. Por eso es muy importante que ustedes entiendan, los hijos son prestados, los hijos son para formar de ellos personas de bien. Yo como papá, como mamá, voy a darte lo mejor para ti, para cuando tú tengas hijos, seas mejor padre de familia. Y que nunca, como les dije hace 8 días, hoy lo vuelvo a repetir, nunca esperen que los hijos agradezcan a los papás. Que ustedes como padres de familia, la satisfacción más grande que puede tener un ser humano es tomar conciencia. Te ayudé para que llegues a ser la persona que tú debes de ser. Esa es una de las denuncias. La otra denuncia, verdaderamente vamos mejorando como personas, verdaderamente vamos mejorando como familia, verdaderamente vamos mejorando como estudiantes, como profesionista, como sacerdote. ¿O pensamos que ya lo sabemos todo y que nadie nos tiene que enseñar absolutamente nada? Esa es una denuncia, ese es un error gravísimo que comete el ser humano. Pensamos que lo sabemos, sabemos mucho de una forma de vivir, pero también ignoramos muchísimo de bastantes otras formas de vivir y mejor. Pero nos hemos acostumbrado nada más a una. Indudablemente que nos hemos dejado invadir por trabajar mucho y tener cosas materiales. Pero una de las denuncias es, papá, mamá, ¿qué tanto te estás cultivando? ¿Qué tanto te estás preparando? No hay cultura. Nos hemos acostumbrado a una determinada música, por ejemplo, un ejemplo, y pensamos que esa es la única, y nos olvidamos que hay muchas clases de música, de melodía, que hasta sirven para cierto reposo, para cierta tranquilidad, para cierta calma de nuestras vidas. ¿Qué tanto culturalmente conocemos y sabemos
de poetas, de compositores, no solamente de bandas de música, no solamente de grupos de música. ¿Qué tanto sabemos de autores de ciertos libros maravillosos en nuestras vidas? ¿O qué tanto leemos en nuestra vida? Si nos acostumbramos a seguir viendo las novelas que nos manifiestan infidelidades, violencias, sufrimiento, dolor, amargura, eso indudablemente nos impresiona y quiéramos o no quiéramos, eso lo buscamos hacer. Esa es otra denuncia. Como les he dicho, ¿cómo vamos a mejorar si seguimos haciendo las mismas cosas? Viendo lo mismo que vemos siempre. Les voy a confiar algo. Para mejorar uno tiene que renunciar. Yo no tengo ningún aparato, ni pues nada más el teléfono que está ahí, y no los necesito. Y me duermo tranquilo, me siento a gusto, leyendo buenos libros. Todo eso es lo que nos falta. Nos falta prepararnos. Porque yo dije un día, ver lo mismo todos los días, ver lo mismo. Hicieron un estudio y determinaron que a la televisión le dedicamos 8 años enteros de nuestras vidas. Como si 8 años sin pararnos a comer, a dormir, ni a hacer nuestras necesidades, 8 años ante la televisión. Tenemos el derecho de divertirnos. Por eso muchos papás se quejan de los hijos. Mi hijo es hiperactivo. Papá, mamá, ¿cómo no va a ser hiperactivo tu hijo si hoy se vive en casas muy pequeñas y los niños quieren correr, los niños quieren jugar? Papá, mamá, vamos a jugar. Ahorita, hijo, que se termine la tara novela. Ahorita, hijo, que se termine el tara fútbol. Y las pobres criaturas pues crecen con un estrés exagerado. Y por eso como país ocupamos el primer lugar de gorditos por la falta de ejercicio. Y luego cuando llega la diabetes, la hipertensión y otras terribles enfermedades, le echamos la culpa a Dios porque no le quitó la grasa en los alimentos o en las bebidas que tú y yo consumimos. Somos víctimas de nuestra forma de vivir. Somos víctimas de nuestra forma de pensar. Y la palabra de Dios hoy nos dice, cuando era niño, hablaba, pensaba y sentía como niño. Pero ahora que soy un adulto, pues debo de analizar y reflexionar de qué manera me estoy haciendo daño, de qué manera me estoy destruyendo y cuáles son otras formas que me ayuden a los años que Dios me preste vida, vivirlos en mejor dignidad y en mejor calidad de existencia. Que la palabra de Dios sea luz, que la palabra de Dios nos haga a ponerla en práctica. Se ponen de pie.